En este video haremos mención específica a la situación mundial actual respecto de los ECOSIG, denominados indistintamente terapias de conversión o terapias reparativas. Como hemos visto al estudiar los casos de violaciones correctivas o punitivas, los ECOSIG o terapias de conversión o reparativas buscan, entre comillas, curar una, entre comillas, enfermedad que no existe hace al menos 50 años y podrían resultar violatorios de múltiples derechos humanos protegidos y plasmados en los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del plexo normativo supranacional vigente en diversos Estados miembros de la ONU y la OEA. Por ejemplo, a estar libre de tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como representar una amenaza para la salud y la vida de las personas afectadas por este tipo de prácticas. Además, vulnerar el derecho a la libertad, la integridad, el libre desarrollo de la personalidad, la información y el interés superior de las niños, niñas. Por esta razón, diferentes organismos internacionales de derechos humanos y los vinculados a la salud se han expresado en contra de los ECOSIG. A saber, en 2012, la Organización Panamericana de la Salud expresó que, y cito textual, las terapias de conversión no tienen justificación médica y científica y representan una grave amenaza para la salud de las personas afectadas. Asimismo, la APA ha declarado que, y cito textual, este tipo de terapias no son éticas. Opiniones similares han sido emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, expertos independientes de la ONU y el Comité de los Derechos del Niño, quienes, de acuerdo a lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe titulado Violencia contra las personas LGBTI del 12 de noviembre de 2015, califica a los ECOSIG como dañinos y, cito textual, contrarios a la ética por carecer de fundamento científico, ser ineficaces y poder constituir una forma de tortura. Pese a ello, los ECOSIG, terapias de conversión o reparación, siguen vigentes en la actualidad en diferentes Estados miembros de la ONU y la OEA. Según el citado informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2015, las mencionadas prácticas suelen estar basadas en ideas pseudocientíficas, creencias religiosas o culturales que consideran que existe una forma, entre comillas, normal de ejercer la sexualidad, a la que se le opone una, entre comillas, anormal, que puede ser curada mediante el sometimiento a tratamientos psicoterapéuticos, el internamiento forzado, el envío a campamentos religiosos, la violencia física o sexual, etc. En el mentado informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó casos en los que se utilizaron encierros que incluían la privación de alimentos, ejercicios físicos extremos y forzados, trabajos degradantes, etc. Asimismo, ciertos, entre comillas, retiros religiosos en los que se sometía a las personas a rezos, exorcismos o lectura obligada de la Biblia y los dogmas religiosos como forma de, entre comillas, sanación y encuentro con el ser heterosexual. Sumado a ello, y como hemos visto en el video anterior, el uso de violaciones correctivas o punitivas, que tiene como objetivo, entre comillas, cambiar la orientación sexual, principalmente de las mujeres lesbianas, así como la amenaza de violación como forma de castigo por elegir una opción sexual no heterosexual. En este orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha exhortado a los Estados miembros de la OEA a adoptar las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las personas LGBTI. Por otro lado, y desde la misma perspectiva, el informe de expertos de la ONU del año 2020, liderado por Víctor Madrigal Borlós, señala que la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género se encuentra en relación con las terapias de conversión, que partiendo de la base de que las personas LGTB y las de identidad diversa están, entre comillas, enfermas, tienen como objetivo transformar a una persona no heterosexual en una heterosexual y a una persona trans o de género diverso en una cisgénero, es decir, que su identidad de género corresponda a su sexo registrado. Estas prácticas se llevan a cabo en 68 países en todos los continentes. Son muy frecuentes en África y habituales en América Latina, el Caribe y Asia. El informe cita diversas regiones y países como China, la República de Corea y los estados de Europa del Este. También hace mención a que en los Estados Unidos de América se calcula que unas 700.000 personas lesbianas, gay, trans o de género diverso han sido objeto de estas prácticas en algún momento de su vida. En su visita de trabajo a varios países, el experto independiente de la ONU recogió diversos testimonios que se encuentran en línea con lo descubierto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas personas del colectivo LGTB fueron víctimas de exorcismos por parte de iglesias de diversos cultos o curanderos, violaciones correctivas, tratamientos psicológicos a la fuerza, entre otras atrocidades. Estas terapias causan traumas físicos y psicológicos a las personas que las sufren. Por este motivo, los mecanismos de las Naciones Unidas de lucha contra la tortura han concluido que estas terapias pueden equivaler a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Como también el papel de los expertos de la ONU es asesorar a los estados sobre las medidas correctivas, se ha recomendado explícitamente a los estados miembros de la ONU que prohíban estas prácticas, derogando las leyes que las permiten, así como las normas que penalizan la diversidad de orientación sexual e identidad de género que hemos analizado en el video anterior. Asimismo, que se tomen medidas urgentes para proteger a los niños y jóvenes. Atento a estas recomendaciones, diversos Estados miembros de la ONU y la OEA han aprobado normativa que prohíbe los ECOSIG y los diagnósticos basados en la orientación sexual. Asimismo, leyes que castigan al personal médico que participa en este tipo de prácticas. Veamos específicamente la situación mundial actual. En primer lugar, tenemos países que consideran delito las terapias de conversión con sanciones de prisión y o multa. Dentro de este grupo convergen Alemania desde el 2021 para toda la población independientemente de su franja etaria, aunque desde 2020 era delito solo en los casos de los menores de edad. Bélgica desde el 2023, Canadá desde el 2022, aunque existían antecedentes anteriores, por ejemplo el proyecto de ley 77 del año 2015 en Ontario, Chipre desde el 2023, Ecuador desde el 2014, Francia desde finales del 2021 entrando en vigor a principios del 2022, Grecia desde 2022, Islandia desde 2023, Malta desde 2016 y Nueva Zelanda desde 2022. Segundo,
países que prohíben legalmente en todo su territorio las terapias de conversión. Aquí se ubican Brasil, ya que desde 2020 lo hace merced a que desde 1999 el Consejo Federal de Psicología de este país, mediante una resolución, prohibía a los psicólogos ofrecer servicios de, entre comillas, cura gay. También España, desde 2023, aunque antes existían diferentes prohibiciones locales, como por ejemplo Madrid desde 2016, Andalucía desde 2017, etc. Tercero, países con prohibiciones en las jurisdicciones subnacionales. Aquí se hallan Australia desde 2020 para el territorio de la capital australiana y desde el 2021 para otros territorios como por ejemplo Victoria. México desde 2020 para la Ciudad de México y a partir del 2021 en diversos estados, entre ellos Baja California Sur. Suiza desde el 2023 en Neuchâtel. Dentro de los Estados Unidos de América, en 22 estados, se prohíbe a los profesionales médicos ofrecer y realizar terapias de conversión en menores. Entre estos estados podemos mencionar California desde 2012, Nueva Jersey 2013, Illinois 2015, Nevada 2017, Delaware 2018, Nueva York 2019, Virginia 2020, etc. No obstante, es relevante destacar que desde 2019 el Distrito de Columbia incluye a los adultos que no prestan su consentimiento para la realización de una terapia de conversión. Por su parte, Puerto Rico desde 2019 prohíbe la terapia de conversión para menores. Sumado a ello, diversas jurisdicciones más pequeñas, como por ejemplo condados, tienen ordenanzas que prohíben la terapia de conversión a nivel local. Cuarto, países con prohibición indirecta pero no específica. Aquí concurren Albania, ya que en 2020 la Orden de Psicólogos de este país prohibió a sus miembros ofrecer terapias de conversión. En la práctica, esto significa que todos los profesionales de la salud mental tienen prohibido indicarla o brindarla, dado que todos los terapeutas registrados en este país deben ser miembros de la Orden de Psicólogos. También Argentina, debido a que su Ley de Salud Mental 26.657, aprobada en 2010 y reglamentada en 2013, establece que una persona no puede recibir un diagnóstico de salud mental basado exclusivamente en su elección o identidad sexual. Por ello, en la práctica, se impide a los profesionales de la salud mental realizar terapias de conversión. A estos países se suman India desde 2021, Israel 2022, Taiwán 2018, Uruguay 2017, Vietnam 2022, etc. Quinto, países con legislación pendiente. Aquí encontramos a Chile desde 2021, Colombia desde 2022, Irlanda en dos periodos, 2018 y 2020, porque durante este trayecto de tiempo hubo elecciones en el país, Noruega desde 2021, Países Bajos desde 2022 y Portugal desde 2021. Sexto, finalmente, países que han expresado su intención de legislar al respecto. Aquí coinciden Austria, Finlandia, Reino Unido y Suecia. Pese a todos estos avances, el experto de la ONU denuncia también algunos intentos no solo de no prohibir las terapias de conversión,
sino incluso de promoverlas por parte del Estado. Ghana, por ejemplo, está estudiando una ley que castigaría con 5 años de cárcel a cualquier persona sospechosa de ser LGTB y permitiría explícitamente la terapia de conversión. Junto a 9 expertos en derechos humanos, Madrigal Borlós envió una misiva al jefe de Estado de este país para manifestar que la ley era una violación fundamental de las obligaciones internacionales del Estado, además de ofrecerle ejemplos de los efectos perniciosos que la ley tendría en las personas que viven en Ghana, incluido el sufrimiento inimaginable debido a la terapia de conversión. Como conclusión, podemos decir que pese a que la homosexualidad no es considerada una enfermedad por las asociaciones internacionales de salud y psicología, persisten en diferentes países del mundo las prácticas y creencias en sentido contrario. Así, teniendo presente que es obligación de todos los Estados miembros de la ONU y la OEA la protección de los derechos humanos de las personas LGTB contra estas prácticas, se debería bregar por impulsar cambios culturales que permitan el ejercicio de las sexualidades diversas sin que esto implique exclusión, discriminación o sometimiento a prácticas contrarias a la salud y el bienestar. En este sentido, en su visita a la Argentina, el 26 de abril de 2022, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Yulisa Mantilla, en su encuentro con las autoridades del Ministerio de Salud, destacó el trabajo realizado por este país, haciendo mención a las buenas prácticas respecto del derecho de la salud, especialmente en lo relativo a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas LGBTI. Asimismo, la ONG argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, el 28 de octubre de 2022, realizó un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar la criminalización de las personas LGTB, solicitando la reforma de la ley de drogas y la derogación de los códigos contravencionales vigentes en la Argentina que permiten la criminalización de la oferta sexual en el espacio público. Ante los planteos, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfatizó en la necesidad de usar instrumentos internacionales de protección de las mujeres para defender a las feminidades trans y travestis. De este modo, reforzó lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 26 de marzo de 2021, fallo Vicky Hernández y otras versus Honduras. Bueno, finalmente les acompaño una foto de la sede de la OEA en Washington, D.C. y asimismo, y como costumbro hacer siempre que resulta pertinente, quiero agradecer y reconocer a los catedráticos responsables de formarme en el marco del derecho internacional de los derechos humanos con perspectiva de género, por las importantes enseñanzas que me han brindado y cuyos aportes han sido indispensables para realizar este video. Específicamente me refiero al doctor Felipe González, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y comisionado de la OEA, quien ha sido miembro del informe del año 2015 citado, y también a mis profesoras Yulisa Mantilla Falcón, ex comisionada relatora sobre derechos de las mujeres y actual presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y la profesora Mónica Roas, defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, quien ha trabajado
para la despenalización del aborto en América Latina. Bueno, sin más, hasta aquí hemos llegado. Espero que el video haya sido de su agrado. Si es así, les agradezco sus likes, también sus comentarios ante cualquier inquietud. Y nos estamos viendo. Muchas gracias.